Hola a todos y a todas y gracias por acompañarnos una vez más. Como cada mes os traemos un webinar de Uniendo Nodos para aprender SmartSeed desde la práctica. Pues, como ya sabéis, funcionalidades, casos de uso y todo lo que nos ayude un poco a trabajar mejor. Y hoy especialmente vamos a ver algo muy interesante y porque vamos a hablar de algo que está cambiando nuestra forma de trabajo en nuestro día a día, que es el trabajo con la IA, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar centrados con SmartSeed y la integración con Cloud y vamos a ver cómo juntos pueden un poco multiplicar nuestra eficiencia en nuestros proyectos y en nuestras soluciones de SmartSeed. ¿Quiénes estamos hoy en el webinar como speakers? Bueno, pues me presento, soy Juan Pablo Plaza, CEO de Uniendo Nodos, y nos acompaña Andrea Patón, Portfolio Manager, y Laura Rozo, Account de SmartSeed. En la agenda que vamos a ver hoy, vamos a ver una pequeña introducción que nos dará Laura sobre toda la parte de inteligencia artificial que ya ha integrado SmartSeed y todo lo que viene. Veremos un poquito qué es esto del MCP y la integración con Cloud. Y luego lo más importante, que son los casos prácticos que vemos en todos los webinars, pues veremos un caso de uso de cómo el portfolio puede aprender con esa integración con Cloud, que nos lo dará Andrea Patón. Veremos también algunos otros ejemplos, pondremos un poco encima de la mesa que se podríais pensar que se puede hacer con esta integración. Y bueno, como ya sabéis, estamos abiertos a que pongáis todas las preguntas que necesitéis a lo largo del webinar y tenemos el equipo para que vaya respondiendo un poco a todas las dudas que os puedan surgir. Así que sin más preámbulos, dejo a Laura que se presente y que arranque un poquito la parte de IA con SmartSeed. Vale, gracias Juan Pablo. Muchos seguramente ya me conocen, yo soy la account manager de SmartSheet en España para las empresas mid-market y bueno, la idea de aquí es apoyar al equipo Uniendo Nodos con los que trabajamos para implementar soluciones de SmartSheet en varios clientes en la región de España y bueno, como ha dicho Juan Pablo, ahora hay algo muy interesante que es la inteligencia artificial y cómo realmente el camino de SmartSheet de pasar, ¿no?, de ser una gestión de proyectos a una gestión de trabajo inteligente. Yo os voy a dar simplemente un par de minutos, un poco de contexto, dónde estamos actualmente con la IA en SmartSheet y lo que viene en el roadmap de los próximos 3-6 meses, ¿vale? Sí, voy a pasar. Vale. Aquí, entonces, para contaros un poco qué actualmente está disponible en la plataforma, podemos en la licencia Enterprise poder analizar datos, generar fórmulas, poder hacer resúmenes de textos, poder rellenar formularios de manera inteligente y eso, descripciones que os va a sugerir por inteligencia artificial para que no tengáis que hacer este proceso manualmente. Algo que es interesante que ya saldrá en los próximos meses, pero que ya está disponible para los que estáis registrados como Early Access y si no estáis apuntados os podéis apuntar, es Smart Assist, ¿vale? Smart Assist os va a permitir poder, por ejemplo, crear un dashboard en vez de tener que hacer la configuración manual, le podéis pedir con lenguaje natural al copiloto de SmartSheet que os pueda crear este dashboard y que lo podáis poner en vuestro proyecto. Esto, como he dicho, estará disponible en los próximos 2-3 meses, pero si estáis apuntados al programa de Early Adopters, ya está disponible. En cuanto a Smart Columns, la idea, cómo funciona esta parte es que, por ejemplo, si tenéis un montón de descripciones en un proyecto, 100 descripciones, SmartSheet va a poder haceros un resumen y va a poder, por ejemplo, asignar directamente al equipo adecuado, digamos, esto va a entender que es para ingeniería y se lo va a mandar directamente a ingeniería o diseño o marketing. Esto también está disponible en el programa de Early Adopters y os podéis apuntar si no estáis apuntados y os podemos pasar también el link. Importante, en el Smart Assist y Smart Columns está disponible también va a estar disponible también para las licencias Business. Y algo que ya viene un poco más a largo plazo, diría yo, en los próximos 6 meses, que es lo que sería el paso siguiente en la IA de SmartSheet, es los agentes de SmartSheet, ¿no? Es tener un agente,
vamos, como si tuviese un project manager ayudándoos ya diciendo este proyecto está en riesgo, que os pueda hacer sugerencias, que pueda trabajar por vosotros, incluso ya si estáis durmiendo, ¿no? Entonces, como todavía no estamos aquí, la idea del webinar que ha iniciado Uniendo Nodos es cómo podemos utilizar esto con Cloud, ¿no? Que también se sacó el mes pasado la parte del MCP. Entonces, cómo podemos trabajar con Cloud para utilizarlo como agente y nos puede ayudar a reducir el tiempo, ¿no? De muchas tareas que son más manuales. Entonces, aquí ya os dejo con Juan Pablo y que os cuenten un poquito cómo lo están utilizando algunos clientes en España. Muy bien, muchas gracias, Laura. Pues como comentaba un poco Laura, la idea, antes de empezar, yo creo que es lo más importante y lo que estáis todos esperando, ver un caso práctico con respecto a Cloud y Smartsheet. Vamos a hacer una pequeñísima, súper rápida, 2 slides de introducción para que entendáis qué es el MCP y qué es el conector, ¿no?, que ha desarrollado Smartsheet para ello. Realmente, ¿qué es un MCP? Pues realmente es un protocolo de comunicación que desarrolló Anthropic ya hace tiempo y que liberó, por eso es un protocolo abierto que ya puede utilizarse pues, de manera abierta en noviembre de 2024. ¿Qué es lo que ha realizado Cloud? Bueno, Smartsheet ha realizado su propio server de MCP y Cloud ha realizado un conector para que te puedas conectar de forma segura y rápida y puedas utilizar pues, lo que es directamente Smartsheet, ¿no? Al igual los NCP te sirven un poco para poder conectarte a otras herramientas, ¿no? O que no solo Cloud, sino cualquier LM, ChatGPT, etcétera, pueda conectarse a este tipo de herramientas externas. En este caso, por ahora, a día de hoy, como comentaba Laura, conector directo de NCP está solo Cloud, aunque bueno, estamos seguros que esperando que lleguen los diferentes otros del mercado en breve. Y principalmente, como veis, es un protocolo muy sencillito en el que tú puedes abrir Cloud, conectas directamente el NCP de Smartsheet y a partir de ahí ya puedes empezar a trabajar con todos los elementos de las soluciones que tú tienes. ¿Qué es lo que se puede realmente a día de hoy hacer con el NCP de Cloud? Pues se puede hacer cosas de manera muy sencilla como, por ejemplo, explorar y listar todos los workspace que tengas en tu solución, pues qué carpetas, qué hojas, qué reportes, ¿no? Crear ese tipo de información, leerla para coger la información que tengáis, crear estructuras desde cero, es decir, puedes crear workspace carpeta o hojas, ¿de acuerdo? Principalmente con sus columnas y su tipo de datos directamente desde Cloud. Puedes clonar o hacer copias de estructuras completas, es decir, reproducir columnas completas con los tipos de datos dentro de las hojas. También, por supuesto, que es la parte muy interesante, puedes leer y filtrar, ¿no?, y ordenar datos de una manera con un lenguaje natural desde Cloud. También te permite insertar y modificar filas, que a veces es muy interesante para ciertos elementos o en ciertos espacios de trabajo que queráis realizarlo. Ahora veremos con el caso de uso que va a hacer Andrea. Y puedes generar dentro de Cloud los típicos tableros, análisis e informes, no dentro de Smartsheet, sino dentro de Cloud, ¿no?, los que puedes desarrollar directamente con lo que tiene la herramienta. ¿Qué es lo que no se puede hacer? También poco por tenerlo. Pues no se pueden ni crear o editar dashboards nativos dentro de Smartsheet, no se pueden crear reportes dentro de Smartsheet. Por supuesto, no se puede trabajar con herramientas como Dynamic Views, Data Mesh, Control Center o Resource Management, ¿no?, a día de hoy. Realmente es, para que sepáis, y puede ser que en breve a lo mejor se vayan habilitando este tipo de servicios, porque depende mucho de la API de Smartsheet, pero a día de hoy lo que se puede hacer es un poco este resumen, ¿no? Pero vamos, lo vais a ver ahora mismo en la presentación y el caso de uso que va a mostrar Andrea de manera práctica. Así que os dejo con Andrea para que podáis ver un caso súper interesante de uso muy completo sobre el trabajo con portfolios de Cloud. Pues muchas gracias, Pablo. Voy a compartir mi pantalla. Y vale, entonces ya estoy compartiendo, entiendo que estáis viendo la presentación. Bueno, como ha dicho Pablo, yo soy Andrea, soy directora de la cartera de proyectos de Uniendo Nodo, entonces por eso realmente este caso de uso me toca muy de cerca, porque lo que vamos a ver hoy es cómo aplicar la IA para este análisis y esta gestión de proyectos. Es decir, vamos a ver en todo el proceso de planificación de proyecto cómo poder analizar la realidad de otros proyectos pasados y cómo aplicarla a mi nuevo proyecto. Vamos a ver si podemos acelerar el proceso, pero también tener esa información de
correcta pues, de planificación, de fechas, si hay que meter buffers, si hay alertas de riesgo que ya tengo que tener en cuenta desde un primer momento. Entonces, ¿esto para qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo una serie de puntos, ¿vale? Que os iremos repasando un poco con las capacidades que ha dicho Pablo que nos permite la integración de Cloud y Smartsheet, que lo primero que vamos a hacer va a ser recorrer nuestros espacios de trabajo donde tenemos alojados nuestros proyectos, luego vamos a analizarlos, es decir, qué ha pasado en el portfolio de mi proyecto, qué datos sueltos tengo y cómo los puedo agregar. Luego también, muy importante, vamos a guardar este análisis en un elemento de Smartsheet, es decir, vamos a crear hojas, vamos a crear filas dentro de una hoja de Smartsheet para que siempre guardar el contexto de estas revisiones. Y luego nos iremos a la parte de validar una plantilla, es decir, estaréis muy familiarizados con el uso de plantillas en Smartsheet. Entonces, vamos a validar la plantilla si se adapta a las realidades que hemos tenido en nuestros proyectos hasta ahora, y con esa plantilla validada vamos a lanzar un nuevo proyecto y vamos a planificarlo de manera predictiva en función a los datos que ya tenemos. Y luego, como un pequeño bonus que esperemos que nos dé tiempo, vamos a ver cómo se representan esos datos y cómo podemos visualizarlos directamente desde Cloud. Entonces, ahora voy a abrir Cloud. Estoy usando la versión web, ¿vale? No estoy utilizando la versión de escritorio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a pegarle un prompt muy sencillito, el cual le estoy pidiendo que me recorra mi espacio de trabajo de Smartsheet, que ahora os iré mostrando, y que lo analice, que me liste qué encuentra, que vea qué hay. Entonces, mientras que Cloud se va ejecutando, os voy a ir mostrando un poco con la demo que estamos trabajando, que realmente estaréis familiarizados porque esto es una gestión de proyectos con Smartsheet. Tenemos un espacio de trabajo de administración, el cual encontramos una hoja de portfolio de proyectos, la cual nos agrega todos los proyectos que tenemos desplegados con información básica y conectada a las hojas de proyecto. ¿Vale? Pues toda nuestra cartera de proyecto hasta el día de hoy, qué fechas planificadas había, quiénes son los responsables, en qué estado se encuentran y luego las partes de las fechas reales. Y luego, por otro lado, también tenemos el espacio de trabajo con todos los proyectos ya lanzados y que nos estará listando. Entonces, esto es lo que tenemos en Smartsheet. Si ahora vuelvo a Cloud, lo que nos está haciendo es está haciendo lo que haría un consultor de Smartsheet en su primer día cuando quiere analizar qué tenéis construido. Es decir, ir recorriendo los elementos, entender qué hay creado, cómo están conectados los datos y cómo está funcionando. La diferencia clave entre un buscador o un análisis es que Cloud no necesita que le digamos qué buscar, sino que él ya entiende lo que hay que listar y lo que tenemos que sacar. Además, aquí nos ha listado qué elementos hay en el workspace de administración, pero también nos ha listado todos esos proyectos lanzados que teníamos en el espacio de trabajo de proyectos activos. No solo eso, sino que ya nos empieza un poquito a analizar la cartera de proyectos, nos dice en qué estado se encuentran nuestros proyectos, aquí nos está devolviendo los IDs de los proyectos y, bueno, pues está analizando un poco qué hay en nuestra hoja de histórico de análisis de IA, a la cual luego iremos y veremos cómo está funcionando. Entonces, también lo que le hemos pedido en nuestro prompt a Cloud es que nos muestre el siguiente ID que va a tener el siguiente proyecto que creemos, ¿vale? Este número lo usaremos más adelante para poder crear el nuevo proyecto. Ahora voy a lanzar el siguiente prompt y mientras se va ejecutando, voy a ir explicando qué estamos lanzando. Entonces, ahora viene un poco lo que a mí me gusta decir es que qué diferencia Cloud de una IA la cual podemos ir haciendo preguntas recurrentes de análisis, ¿vale? Porque Cloud realmente está aportando una capa de inteligencia más al análisis de datos. Ahora lo que le hemos pedido a Cloud es que revise todas las hojas de Gantt
que tenemos lanzadas en nuestro espacio de trabajo de proyectos activos, es decir, Claude está entrando a este proyecto, por ejemplo, y está analizando la hoja de planificación del proyecto, está viendo qué fases hay, en qué estado se encuentran, qué duraciones tienen, qué fechas se han planificado y qué retraso están teniendo. Entonces, Claude ahora mismo está analizando todos los proyectos desplegados y nos va a sacar un resumen de las fases que tenemos en todos los proyectos, es decir, las fases que se repiten, y nos va a analizar cuánto duran, qué demora de media hay, y nos está dando esta capa de inteligencia de todos nuestros datos. Aparte, simplemente con el envío de un prompt, o sea, con el envío de una petición, ya vamos a tener toda la información agregada de elementos sueltos que tenemos en Smartsheet, ¿vale? Para cada fase nos extraerá las fechas de inicio, de fin, la duración real en días laborables, va a acumular estadísticas de media de duraciones, mínimo, máximo, porcentaje de proyectos en los que hay alguna fase retrasada. Entonces, vamos a, ahora, mientras que se va ejecutando, vamos a ir, pues, lo que os comentaba, al partir de una plantilla, voy a ocultar aquí, tenemos una serie de fases las cuales se están replicando para todos los proyectos. Luego, una vez lanzado el proyecto y estando ejecutando el proyecto, podemos crear nuevas fases, pero las que se repitan en todos los proyectos, pues, por ejemplo, si nos vamos a este proyecto de aquí y luego abrimos el siguiente, por ejemplo, el 14, veremos que algunas de las fases se van a ir replicando. Inicio real, alcance, definición de requisitos, investigación de requisitos. Esto es lo que sucede cuando trabajamos con plantillas. Entonces, Claude lo que está haciendo ahora mismo es que nos está analizando esas fases, ¿vale? Y las está sacando. Esto Claude nos lo está haciendo simplemente dando las instrucciones de petición. No tenemos que hacer una capa, o sea, no tenemos que hacer una investigación ni hacer un modelo de datos especial. Simplemente con lo que tenemos construido, Claude nos lo va a listar y nos lo va a mostrar. Este es el prompt más largo, por lo tanto, tarda un poquito o sea, es la petición más larga, entonces tarda un poquito más en ejecutarse. Ahora lo que vamos a obtener es una tabla, ¿vale? Bueno, vamos a obtener más información, pero sobre todo la que nos vamos a fijar es en una tabla donde nos va a establecer las fases las cuales acumulan más riesgo en nuestros proyectos. Vale, se está terminando de revisar los últimos proyectos. Lo que nosotros queremos obtener realmente es datos para hacer una planificación basada en evidencia. Es decir, dejar de un lado los optimismos que podemos planificar en una plantilla de fases con duraciones incorrectas. También deja a un lado, en cierto modo, esa necesidad de expertise de los project managers para poder planificar. Realmente lo que nos vamos a basar es en datos y en ese análisis de datos, ¿vale? Ya nos está sacando un informe para poder hacer la planificación del siguiente proyecto. Vale, entonces, como veis, nos da contexto de cuándo se ha realizado este informe y vamos a ir leyéndolo, ¿vale? Ahora lo que va a analizar va a ser, nos va a dar una verificación de datos por proyecto, es decir, todos los proyectos que están en mi cartera desplegados nos va a mostrar cuántas fases tienen, cuántas con inicio y fin, cuántas están retrasadas, cuántas han tenido alguna fase excluida. Bueno, pues nos va dando y listando por proyectos. ¿Vale? Y luego, en el paso 2 de nuestro prompt que le hemos dicho, detéctanos las fases las cuales no están estandarizadas, es decir, no aparecían en nuestra plantilla, pero se repiten en nuestros proyectos desplegados. Cuando desplegamos un proyecto, ya sabéis que aunque partamos de una plantilla, podemos ir creando nuevas tareas. Entonces, quizás la decisión que tenemos que tomar es si queremos introducir estas fases que se repiten en todos los proyectos en nuestra plantilla. Y luego, por otro lado, tenemos
el informe de análisis y nos vamos a ir directamente a la tabla de las duraciones. Aquí realmente lo que nos está dando es un análisis de todas las fases que aparecen en todos los proyectos. Nos está diciendo qué media tenemos planificada, en los proyectos qué mínimo de días nos ha llevado, qué máximo, en cuántos proyectos aparece esa fase y el nivel de riesgo, ¿vale? El nivel de riesgo que ha extraído consultando todos los proyectos y todas las planificaciones, ¿vale? De hecho, aquí nos da un podio de fases críticas, de decir, oye, ¿cuáles son las fases que más se retrasan? ¿Cómo leeríamos esto? Pues, por ejemplo, en la fase de revisiones y finalización, es la fase con más retraso, que acumula más retraso en todos los proyectos de nuestro portfolio y tiene un porcentaje de retraso de un 67%. Esto quiere decir que más de la mitad de los proyectos esta fase se ha alargado. Es decir, en un 67% de los proyectos esta fase se ha alargado. Incluso aquí nos dice qué media de días nos dura esta fase. Cómo leer estos datos que nos está devolviendo. Luego, también nos analiza pues, la duración total realista. Bueno, pues aquí también nos mete un buffer de un 20%, ¿vale? Pues en función de la realidad analizada, pues nos mete ese buffer del 20%. Entonces, nos está diciendo cómo tendríamos que editar nuestra plantilla para que se adapte a la media de la realidad de los proyectos. Bueno, luego nos dice, también nos analiza, nos da advertencias, nos da mucha información y luego nos hace resúmenes, nos da conclusiones. Entonces, vamos a ir al siguiente prompt, que lo voy a ir pegando y os voy a ir explicando qué le estamos pidiendo. Ahora, realmente, esta información que acabamos de obtener está guardada en esta conversación, pero ¿qué pasa si esta ejecución la hacemos hoy, pero queremos revisarla? ¿Qué ha ido pasando? ¿Cómo ha ido evolucionando el análisis de mi plantilla a lo largo del tiempo? Bueno, pues para esto hemos hecho un paso intermedio que lo recomendamos porque lo que nos permite es, en una hoja de Smartsheet, la cual voy a abrir ahora mismo, que se llama Histórico de Análisis IA, nos va a recoger esta información que nos ha dado el modelo conversacional, nos la está recogiendo dentro de una hoja que es el análisis del histórico hecho por la IA. Esto luego podemos hacer propios análisis dentro de esta hoja, es decir, cómo ha ido evolucionando, qué proyectos han afectado más, qué proyectos han afectado menos. Entonces, es tomarnos un momento para guardar el aprendizaje que ha obtenido la IA. De manera que si yo ejecuto esta conversación, pero si mi compañero Pablo la ejecuta dentro de 15 días, que ya la IA tenga el conocimiento porque apunta a esta hoja, ya sabe cómo ha ido evolucionando. ¿Veis? Uno de los procesos que se pueden hacer con la IA es insertar filas. Si lo estabais mirando la pantalla, tendríais que haber visto cómo se han añadido este nuevo bloque de filas, que realmente lo que nos ha hecho es analizarlo. Nos ha pegado las fases que tenía nuestra plantilla a día de hoy, con nuestra fecha y hora, y nos ha ido recogiendo esta información. Esto entendemos que se ha ejecutado, histórico actualizado, vale, perfecto. Entonces, vamos a ir a esto, como os decía, era un paso intermedio que nos permite guardar la información. Ahora vamos a ir al análisis real de ver si nuestra plantilla refleja la realidad. Voy a enviar este prompt y realmente lo que vamos a hacer es algo que muy pocas organizaciones, incluidos a veces nosotros, pues como que hacemos, ¿no? Que es comparar datos. Es decir, ¿realmente la planificación se ajusta al análisis que estoy haciendo? ¿La plantilla que diseñé en el pasado se ajusta a la realidad de los proyectos que he lanzado? Porque probablemente estos datos estén desactualizados o que, bueno, pues al no estar analizados, pues están desfasados.
la idea es que con este prompt lo que nos va a ir haciendo, lo que nos está haciendo Claude es que está revisando la plantilla y nos está diciendo qué tabla, o sea, la comparativa de las duraciones, cómo era, ¿vale? Pues la duración de referencia base de esta tarea era de un día en la plantilla y ahora tenemos, o sea, y cómo debería de ser la media real es que son 5 días. Entonces, nos analiza y nos dice que esa fase está subestimada. Pues así nos lo hace con todas estas fases. Luego nos dice si está ajustada, es decir, en función de la realidad que teníamos en la plantilla y en función de la media real de todos los proyectos, pues nos hace un análisis y nos está diciendo qué está pasando con nuestra plantilla. Es decir, nos muestra 3 columnas que nunca hemos tenido juntas. Es decir, la duración que establece la plantilla, la duración media real y una valoración que nos está haciendo el propio Claude. Nos da además recomendaciones concretas de mejora para nuestra plantilla, pues toda esta información. Vale, entonces, hasta aquí lo que hemos hecho ha sido analizar qué tenemos, analizar los datos de nuestros proyectos, guardar los datos y revisar y analizar la plantilla para ver si se ajusta a la realidad. Ahora vamos a ir al siguiente punto, ¿vale? Que es, vamos a lanzar un proyecto desde Claude. Entonces, vamos a hacer un lanzamiento de proyecto directamente desde aquí. Voy a pegarle el siguiente prompt porque yo ahora ya estoy en el proceso de que ya he analizado mi plantilla y ahora quiero lanzar un proyecto que vamos a ajustar a esa realidad y a esas medias que tenemos con nuestra plantilla. Entonces, ahora, ¿qué nos está pidiendo Claude? Nos está pidiendo que le digamos el nombre del proyecto. ¿Por qué? Porque hemos configurado así el prompt. Le voy a decir, vale, mi proyecto se va a llamar Clarín de unificación de datos corporativos. Ahora me va a preguntar qué siglas le quiero poner al proyecto. Voy a pegar las siglas Clarín y ahora me preguntará quién es el responsable del proyecto. En este caso me voy a poner a mí misma. Si te puedes silenciar, porfa, Laura. Perdona. Gracias. Pensaba que estaba en silencio. Vale, y aquí también vamos a poner el mail del responsable. En este caso también os dejo por aquí mi mail, uniendonodos.com. Vale, y ya simplemente la última pregunta que nos va a hacer es ¿cuál es la fecha de inicio que tenemos para este proyecto? Y nos dice incluso el formato en el cual queremos, o sea, que no tenemos que darle los datos. ¿Qué va a hacer ahora Claude? Ahora Claude va a fijarse en mi estructura de datos, en mi plantilla, que os voy a mostrar yo ahora mismo, en mi plantilla de proyecto y me va a replicar, me va a crear una carpeta en mi espacio de trabajo de proyectos activos, me la va a renombrar y me va a replicar las fases que tenemos creadas y cómo están organizadas, ¿vale? Y ahora, cuando se ejecute Claude, vamos a ver un nuevo proyecto lanzado en ese espacio de trabajo de proyectos activos. Pero no solo eso, sino que también en mi hoja global de proyectos, la cual estaba por aquí, nos va a insertar una fila nueva, ¿veis? Aquí nos ha insertado esta fila nueva con la información que le hemos dado, de manera que nuestro portfolio no quede desactualizado, no quede nada suelto, no tengamos una carpeta que no está referenciada. El primer paso que nos hace es meter el nuevo proyecto en global de proyectos, me coge el ID asignado a ese proyecto porque ya lo había revisado antes. No es que haya contado carpetas y haya puesto el siguiente, sino que va a la fuente de la verdad, va a la parte al portfolio global a revisar cuál es el ID de verdad. Y luego nos va a estar creando, ahora si no me equivoco, estará creando la estructura de carpetas, ¿vale? Y ahora en este caso está creando la hoja de planificación de la plantilla. Estos son 4 operaciones que nos está haciendo Claude sin que nosotros tengamos ni siquiera que abrir Smartsheet, sin que tengamos que ir al menú, sin tener que estar desplazándonos entre pestañas sin ni siquiera nosotros saber el ID que hay que introducir.
Vale, ahora nos está... Sí, yo creo que si ahora me voy al espacio de trabajo de proyectos activos, voy a refrescar y yo creo que ya vamos a poder ver que se me ha creado la carpeta, efectivamente, la carpeta con el proyecto 24, proyecto que le hemos puesto con las siglas Clarín. ¿Por qué le ponemos siglas? Que esto es un pequeño truquito. Acordaos que en Smartsheet los títulos de los elementos no pueden ser más de 50 caracteres. Entonces, si utilizamos acrónimos, siglas, algo eso, estamos reduciendo los caracteres de Smartsheet y así podemos leer y poder utilizar el buscador. Vale, entonces ahora mismo ya me ha creado la estructura, ahora está trabajando dentro de la hoja de planificación, la cual está creando con las fases, es decir, aún no está haciendo una planificación, está simplemente replicando ese punto que comentaba Pablo que podemos hacer de replicar hojas, lo está haciendo. Ojo aquí, pequeño apunte que ya lo ha especificado Pablo, pero Smartsheet no permite, o sea, la API de Smartsheet propia no permite replicar reports ni dashboard. Por lo tanto, si tenemos en nuestra plantilla reports y dashboards, estos no se nos van a replicar. Solo vamos a poder replicar las hojas, ¿vale? De momento no se puede hacer. Esperemos que en un futuro se pueda hacer. Pero bueno, con la parte de las hojas, como también vamos a ver ese punto de analítica de los proyectos, pues vamos a poder verlo. Vale, ahora estará insertando las filas. Bueno, esto Claude te va diciendo lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, luego te da el resultado. Y realmente pensad que esto nos va a llevar lo que le lleve a Claude ejecutar todo este proceso, pero no vamos a requerir de puntos manuales. Vale, vamos a esperar a que termine de pegarse y mientras voy un poco anticipando, que sé que vamos un poco apretados con el tiempo, pero voy anticipando lo que vamos a hacer en la siguiente interacción. La siguiente interacción, lo que le vamos a decir a Claude es que ya una vez creado nuestro proyecto, nos haga una planificación predictiva en base al conocimiento analizado previamente de las fases, de las fechas de mi proyecto. ¿Vale? Entonces, vamos a cerrar el círculo de todos los datos y vamos a representarlos en nuestra planificación del proyecto. Aquí, pequeño disclaimer, que voy a reforzarlo después. Siempre hay que validar los datos que nos da la IA. Es decir, nosotros podemos trabajar con prompts y especificarle que no se invente nada, que utilice solo datos, pero luego os mostraré, siempre requiere de una capa de validación humana de los datos que está representando. Vale, vamos a ver si termina de añadir las filas. En este caso vamos a ir a ver si nos ha añadido ya algo. Vale, vemos que ha añadido las tareas que teníamos en la plantilla. Vale, tiene buena pinta. Vamos a ver si... Vale, fenomenal. Nos ha creado las filas y nos está diciendo, vale, pues el resultado de esta creación. Perfecto. Entonces, vamos a la fase 4 y vamos a pedirle a Claude que nos haga este análisis, o sea, esta planificación predictiva en base a lo que ha analizado en los otros proyectos. Ahora veréis que una vez que verifique los datos, me va a pedir validación, un poco volviendo a lo que estaba diciendo, al pequeño disclaimer que estaba haciendo antes. Es muy importante verificar lo que nos está diciendo y en este caso este prompt, como lo hemos configurado, es que nos pida validación antes de pintar nada en Smartsheet. A ver, mientras que va calculando, ahora lo que veremos va a ser la media, la duración base, es decir, la media de las duraciones que nos va a poner, qué buffer de riesgo le está metiendo y qué alertas en contexto nos está dando. Es decir, mirar, ya tenemos los resultados. Vamos a ver un poquito más abajo. Vale.
Ahora, quiero ir a esta tabla. Nos está diciendo aquí, esto es la planificación que va a trasladar a Smartsheet si nosotros la aprobamos. Nos está diciendo que la primera fase va a iniciar el 29 del 4 y va a tener una duración de 4 días. ¿Por qué? Con un riesgo bajo. ¿Por qué? Porque es una fase estable y predecible. Nos está diciendo por qué considera que el riesgo es bajo. Luego vamos a ir a alguna fase con riesgo alto. Fase crítica, por ejemplo, esta de conceptos iniciales de diseño. Nos dice porque en función del portfolio ha analizado que esa es una fase que normalmente encadena retrasos y también nos da un punto importante. ¡Ay! Me he movido. Perdón, creo que estaba en conceptos iniciales de diseño. Nos está diciendo que esta fase cubre todo agosto, lo cual puede ser algo crítico en cuanto al calendario, porque sabemos que en agosto pues, baja la disponibilidad del equipo. Entonces, ya no solo nos está planificando, sino que también se está anticipando a posibles riesgos y a posibles cosas que podemos tener en cuenta. ¿Veis aquí que me está esperando mi confirmación explícita? Ahora, si yo me voy a mi hoja y refresco aquí, aún no me ha metido la planificación. Aquí podría interactuar con Clot y decirle, no, esta fase creo que muévela porque como pilla agosto, alárgala más, todo este tipo de cosas. En este caso, vamos a decir que sí que apruebo la planificación que me ha dado. Y ahora nos va a actualizar nuestra hoja de Smartsheet y nos va a introducir la planificación en fechas y en duraciones, las predecesoras y además nos va a rellenar estas dos columnitas que tenemos aquí creadas de riesgo y de alerta con las alertas que ha detectado en el paso anterior. Ahora se está ejecutando, ahora iremos a la hoja de Smartsheet para que veáis cómo queda. Entonces, esto realmente no es un Gantt que haya dibujado el Project Manager, sino que es un Gantt que nos ha dado la IA en base a análisis de datos. Vamos a ver cómo queda. Mientras que se va ejecutando, voy también dando contexto de la siguiente interacción que vamos a hacer, que realmente una vez hecho esta planificación, queremos analizar nuestro portfolio. Entonces, le vamos a pedir a la IA, o sea, a Cloud, que nos analice el portfolio y que nos represente en un dashboard. Ojo, en un dashboard HTML en Cloud, ¿vale? No es un dashboard de Smartsheet, pero que nos represente el estado de nuestra cartera de proyectos, que nos dé posibles riesgos y que también nos saque un pequeño resumen para pues, otro tipo de roles, como pueden ser directivos, que solo necesitan una frase para ver cómo está toda la cartera de proyectos. En este caso, ahora sigue actualizando, ese es lo que veremos en el siguiente paso. No sé si hay preguntas, quizás sí, hay movimiento en el chat. Vale, luego vamos a la parte de las preguntas, mientras que nos está metiendo estos datos. Vale, también nos devuelve si ha detectado algún error. Vale, perfecto, pues vamos a nuestra hoja de planificación. Vamos a ver qué ha pasado. Voy a actualizar. Y ya tenemos nuestra planificación hecha con IA de nuestro proyecto. Ahora ya solo hay que empezar a trabajar en el proyecto. Veis que tenemos nuestro Gantt montado, con nuestras fases encadenadas, toda esta información. Ahora ya podemos empezar a trabajar en el proyecto. Y ahora vamos a ir ejecutando en paralelo la parte del dashboard y de la analítica de los datos. Lo que queremos son dos outputs, ¿vale? El primer output nos va a dar un resumen ejecutivo en versión texto, es decir, cómo se encuentra una versión para el PMO y otra versión para la parte directiva, es decir, pues una tablita y luego nos va a dar simplemente un texto y luego ya nos va a crear un elemento HTML
con toda la información del portfolio completo. ¿Veis? Aquí nos está diciendo un output 1, el resumen ejecutivo. No solo nos está dando la información del proyecto nuevo que hemos lanzado, sino que nos está dando la información de las fases críticas de todos los proyectos, ¿vale? Y luego también tenemos la versión para el directivo, es decir, una frase, un párrafo para que nosotros podamos escalarlo y que simplemente pues, nos ahorre una posible reunión, que a veces caemos en esta parte de reuniones para todos, ¿vale? Entonces, ahora cuando se nos pinte el dashboard en versión HTML, vuelvo a repetir, es un dashboard en Cloud, no es un dashboard en Smartsheet. Vamos a tener un análisis del portfolio completo de manera muy visual. Van a ser datos leídos de la hoja global de proyectos, ¿vale? Y va a ser un dashboard el cual no está permanentemente conectado. Esto se puede hacer vía aplicación. Podemos desarrollar una aplicación en Uniendo Nodos para que conecte directamente y que tenga información en tiempo real. Ahora realmente la información que está sacando es la información cuando ejecutamos esta petición, ¿vale? Podríamos hacer un código, subirlo a un servidor interno y meterlo en una intranet o enviarlo por email, la información de este dashboard. ¿Vale? Bueno, mientras que se va ejecutando, voy a hacer unas pequeñas conclusiones también de lo que hemos visto, que lo que hemos visto o lo que he intentado mostrar en esta demostración no es simplemente un proceso de automatización, sino que es un proceso de análisis de datos, detectar lo que no es visible, lo que a veces no podemos detectar o que nos lleva mucho trabajo detectar porque hay que ir revisando elemento por elemento. Hemos construido una planificación predictiva, luego habrá que ajustarla a la realidad, pero ya se ha basado en historias reales y en los proyectos que tenemos desplegados. Hemos calculado buffers y los hemos calibrado, hemos sacado alertas contextuales. Es el tipo de cosas que un project manager experimentado puede hacer después de llevar muchos años implementando proyectos, pero hoy de una manera rápida y entendiendo que esto es un webinar que lo estamos haciendo de manera rápida, todo esto se puede ajustar a vuestros casos reales, se pueden modificar los prompts, se pueden limpiar y ejecutar de manera de otra forma, pues lo hemos obtenido. Mirad, aquí ya vemos el ejemplo del dashboard, ¿vale? Es un dashboard HTML que nos está pintando, nos está diciendo la información en la primera sección, nos está mostrando el proyecto nuevo que hemos lanzado, ¿vale? Información de fases de riesgo que ya detecta el propio Cloud ya antes de empezar el proyecto, nos da unas conclusiones, ¿vale? Y luego el análisis del portfolio completo. ¿Cuántos proyectos tenemos? ¿Cuántos en cursos? ¿Cuántos planificados? ¿Cuántos finalizados? Nuevo proyecto. Podemos ver todo esto y podemos ver cómo están los proyectos, quiénes son los responsables, cuál es la fecha de inicio, cuál es la fecha fin, toda esta información. Y ya lo tenemos, lo hemos ejecutado en 30 minutos, todo este análisis. Entonces, la pregunta realmente no es si tiene valor usar o no la integración de Cloud y Smartsheet. La pregunta realmente es cuántos proyectos podemos planificar mejor con esta integración. Otros ejemplos de casos de uso, este ha sido el caso de uso que hemos mostrado hoy, luego os diremos, pero esto es la primera serie de una serie de webinars el primer capítulo de una serie de webinars que vamos a hacer sobre IA y Smartsheet. Otros ejemplos de casos de uso. El Project Manager que cierra un sprint en 3 minutos. Puede analizar todas las tareas, todos los bloqueadores recurrentes, cruza el historial de la información y abre una propia retrospectiva en Smartsheet de una acción que nos puede llevar entre 90 y 120 minutos a 3. Luego tenemos otro tipo de caso de uso que es limpiar los datos, auditar los datos, analizar si tienen sentido e incluso modificarlos los que no tengan sentido. Tener unos datos con calidad y trazables que podamos analizar y que nos muestren la realidad de nuestros proyectos.
Tercer caso de uso que podemos mostrar en otros webinars, analizar la carga real de nuestros equipos. En base a cruzar información y a planificaciones de proyecto, tareas completadas y en ejecución, podemos analizar la carga real de nuestro equipo y montar un dashboard en Cloud para ver en qué periodos tenemos al equipo más colapsado y extraer información sobre ello. Vale, perfecto. Pues nada, como os comentaba, próximos webinars, capítulo 1 de una serie de webinars de inteligencia artificial. Os dejaremos por aquí el link para que os unáis a los siguientes webinars y también os lanzaremos convocatorias. Y súper importante, ahora mis compis van a lanzar un enlace para que os podáis, completar un formulario, pues si os ha interesado, si queréis que Uniendo Nodos os ayude para siguientes pasos en cómo utilizar la IA para vuestros casos, todos estos procesos, bueno, pues para que lo rellenéis y que también desde Uniendo Nodos podamos ayudaros. Nosotros con nuestro expertise estamos, bueno, como esto de la IA, que todos los días nos tenemos que formar, estamos formándonos todos los días para poder estar actualizados y en vanguardia de conocimiento de IA. Y daros las gracias por vuestro tiempo y por asistir y nos vemos en siguientes webinars. Bueno, muchas gracias, Andrea, por toda la gran explicación del caso de uso, que como hemos visto yo creo que tiene mucho valor y la cantidad de tiempo, ¿no?, que nos ahorra y nos ayuda en productividad. Así que nada, muchas gracias. Dejo también un poco a Laura que se pueda despedir también, que estaba participando con nosotros, acompañándonos. Nada, muchas gracias también por la invitación. Gracias, Andrea y Pablo. Y nada, estar atentos porque empezaremos a enviaros los siguientes webinars sobre ella, que vamos a empezar a realizar a partir de hoy. Y nada, también recibiréis esta grabación en vuestro correo para que la podáis revisar. Y como siempre, un placer estar con vosotros. Hasta la próxima.